Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva García, y en los controles, Alicia Valle. Un saludo especial a todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles, tanto los que están en nuestro territorio, así como los que se encuentran en territorio chileno y argentino. Por supuesto, saludos a las respectivas familias y saludos también a los prisioneros políticos víctimas de estos regímenes nefastos en toda América. Perdonen si la voz sale un poquito ronca, pero es que estoy un poquito afónica, no ando muy bien de la garganta. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio TPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí, se les abrirá una ventana que pedirá autorización. Al aceptarla, se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. Primero que nada, me gustaría hacer un breve repaso de lo que se habló el lunes pasado. El lunes tuvimos como invitado al oficial del ejército argentino, el señor José D'Angelo, autor del libro Mentirás tus muertos. Por razones de problemas técnicos prácticamente no podíamos oír lo que el señor D'Angelo nos decía, así que les hago un pequeño resumen de lo tratado. Perdón. En el libro Mentirás tus muertos, D'Angelo desenmascara el fraude de los famosos derechos humanos, desbarata el mito de los 30.000 desaparecidos y denuncia cómo se falsean datos en los listados oficiales de víctimas de aquellos años. Relata hechos que comprueban cómo fue realmente lo que sucedió y no como nos quieren contar en la versión oficial de la historia reciente. Algo similar a lo sucedido en nuestro país también, que también la versión oficial de la historia reciente es una deformación de la verdadera historia. En el periódico La Nación del 10 de septiembre de 2011 hay una pequeña entrevista que le hacen al señor D'Angelo y responde que encontró más de 300 contradicciones. De la oposición, D'Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Exige que la verdad sea dicha. Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7.500% en 8 años. Pasó de 1.146.102 a 96.130.873, nos dice D'Angelo. Y sigue diciendo, yo con pocos recursos encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor. El libro también cuenta con un prólogo realizado por el señor Luis Labraña, un ex montonero, y además el que sugirió la cifra de 30.000 víctimas en vez de 3.800, cuando solicitaron ayuda monetaria en Holanda. Luis Labraña, en las entrevistas que le hicieron, reconoce que estaba equivocado y lamenta haberse dado cuenta tan tarde, dice,
ya que se hubieran evitado muchas muertes. Eso lo dice al ser entrevistado por el periodista y conductor Juan Carlos González Costa en TLV1, Toda la Verdad Primero. Algo muy importante que dice el señor Labraña es que el objetivo principal de esa guerra fratricida fue la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y lo único que se beneficiaron con esa guerra fueron justamente civiles, que les importó muy poco las pérdidas humanas de ambos bandos. Por lo cual, tanto militares como guerrilleros perdieron en esa guerra. Y el periodo de dolor y sangre en las dos orillas fue bastante similar en las décadas del 60 y 70. El próximo domingo, 10 de mayo, tenemos las elecciones departamentales acá en Uruguay, y entre los candidatos para intendente por el departamento de Montevideo está Edgardo Novick, que estuvo genial con la respuesta que le dio a la Topolansky. Y es que ella dijo que Novick era un peligro para la democracia. El peligro real para la democracia es el oficialismo, son los enemigos de la democracia ellos. Novick le respondió que mientras él cargaba cajones, ella cargaba fusiles. La mejor respuesta que podía recibir esa descarada. Y a continuación les leo el texto de la noticia publicada por el informativo de Saeta TV Canal 10, el candidato independiente de la Concertación. Concertación es para los que no lo saben, es el partido que se formó hace muy poco, un partido político donde reúne a gente del Partido Nacional y del Partido Colorado para formar una especie de alianza, que más que alianza es un nuevo partido. Se llama la Concertación. Y de ese partido nuevo que surgió hay 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo, y uno de ellos es justamente Edgardo Novick. Y mientras Edgardo Novick recorría la feria de Tristán Narvaja el domingo, respondió a las críticas de los candidatos oficialistas Daniel Martínez y Lucía Topolansky. Entonces nos sigue diciendo la noticia del informativo de Canal 10. Lo que más nos preocupa en estos días es el insulto que nos dedicó la señora Topolansky, palabras de Novick, ¿verdad? Dice que somos un peligro para la democracia. Justo ella dice eso. Señora Topolansky, cuando yo estaba cargando cajones en la feria, usted estaba cargando fusiles en plena democracia, afirmó. Y según informó El País este sábado, es uno de los diarios nuestros que lleva justamente el mismo nombre también de un diario en España. Y este sábado decía, Topolansky dijo que el surgimiento y crecimiento que muestra Novick en las encuestas es un fenómeno peligrosísimo para la democracia, porque es un candidato que no responde a partidos y las democracias funcionan mejor si tienen partidos. Estas declaraciones fueron realizadas en Uniradio, la emisora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDELAR. Y yo les digo que la Topo está cumpliendo al pie de la letra con el decálogo de Lenin, que lo dicho en esta oportunidad por la Topo va de acuerdo a lo estipulado en los puntos 3, 4 y 5 de dicho decálogo. Veamos lo que dice el decálogo de Lenin. En el número 3 dice, divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones sobre asuntos sociales. Bueno, siempre están provocando para que se arme alguna discusión, alguna disputa, alguna división entre la población. El 4 dice, destruya la confianza del pueblo en sus líderes. Bueno, otra cosa que están haciendo, al ver que Novick arrastra a la gente, tienen que enchastrarlo para que quede mal frente a sus votantes. Y el 5, hable siempre sobre democracia y Estado de Derecho, pero en cuanto se presente la oportunidad, asuma el poder sin ningún escrúpulo. Y eso es lo que hacen ellos,
hablan y hablan y hablan y hablan de democracia, pero en realidad todo lo que hacen es camino a una dictadura, 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 y de las peligrosas, de las que se disfrazan de democracia y son las sutiles, las que te van matando de a poco como votante, como pueblo, como país, van destruyendo de a poquito y paso a paso, pero lo único que siembran es miseria y destrucción. Por eso todo lo que estamos pasando en toda América, y digo toda América porque por allá por el norte también Obama no es ningún trigo limpio. También quiero comentarles que si bien algunas noticias las leo prácticamente completas como fueron publicadas y muchos compatriotas las deben conocer, las leo porque tenemos oyentes de diversos lugares y quizás no estén al tanto de todas las cosas que suceden o que han sucedido en nuestro pequeño gran país. Bueno, entonces hablando de guerrilla, pero en nuestro país, dos cosas importantes. Una, la liberación de uno de nuestros prisioneros políticos. Lo otro, el tema relacionado con Pascasio Ramón Báez Mena. Estamos acostumbrados a escuchar que la justicia tarda porque ciega, pero llega. Por suerte le llegó la justicia al inspector Zavala. Pero desde 2005 estamos acostumbrados a ver una justicia tuerta, no ciega. Una justicia que favorece solo una porción de los hechos. Todo ese tiempo que estuvo en prisión siendo inocente no se recupera. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido, y ahora lo que le leo es textual. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que uno de nuestros prisioneros políticos fue acusado de la muerte de Julio Castro, ¿no? Y lo hallaron inocente. Como les decía, todo este tiempo que estuvo en prisión no se lo devuelve. Así es como anda la justicia en estos tiempos. Bueno, el texto de la noticia. El miércoles 22 de abril de 2015, o sea, hace unos días, la Suprema Corte de Justicia dispuso la libertad del policía retirado Ricardo Zavala, quien había sido procesado como cómplice de un delito muy especialmente agravado por la muerte de Julio Castro. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia dispuso la libertad de Ricardo Zavala, un policía retirado que había sido procesado en 2012 por detener al maestro y periodista Julio Castro en 1977. Luego del fallo de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones resolvió por unanimidad de sus miembros revocar el procesamiento de Zavala dictado por el juez Juan Fernández Lequini y la fiscal Mirta Guiance, porque no encontró pruebas que lo vinculen con el asesinato. La imputación delictiva efectuada al precitado encausado carece por completo de prueba incriminatoria y solo se estableció procesalmente infiriéndola de una hipótesis fáctica elucubrada en la recurrida que en modo alguno se comparece con la verdad material en cuanto a cómo se produjeron los hechos, sostuvo el tribunal en ese momento. Esta postura fue recogida por la Suprema Corte de Justicia en última instancia, esta vez, sin embargo, sin unanimidad. El juez Juan Carlos Fernández Lequini procesó con prisión en 2012 a Zavala como cómplice de homicidio especialmente agravado de Julio Castro, el maestro secuestrado el 1 de agosto de 1977. Zavala admitió ante la justicia haber secuestrado a Castro. Los restos de Julio Castro fueron encontrados en el Batallón 14 en 2011. Castro tenía 68 años cuando fue detenido. Zavala, de 64 años, era ayudante de la Brigada de Investigaciones de Narcóticos y en 1977 se integró al Servicio de Información y Defensa. Bueno, esa es la noticia textual de este caso. Y el otro tema que mencionábamos es sobre el peón Pascasio Ramón Báez Mena. El viernes 30 de abril fue el día del peón rural por ley.
la ley número 19.000 promulgada en noviembre de 2012, y con tal motivo hubo propuestas que coincidieron en la misma idea de darle el nombre de Pascasio Báez Mena a ese día. La idea, porque el nombre que tiene ese día, de acuerdo a la ley, es solamente Día del Peón Rural o del Trabajador Rural. La idea consta de, además de darle el nombre de Pascasio Báez Mena, el Día del Trabajador Rural, solicitar y que se emita una estampilla de correo en su honor. Y con tal motivo, el pasado jueves 30 de abril se llevó a cabo, junto al monumento al Gaucho, un homenaje a Pascasio Báez Mena, un peón rural asesinado por la guerrilla. Una de las tantas muertes decididas o ejecuciones, como le llama la propia Lucía Topolansky. El recientemente fallecido general Iván Paulós, en un artículo de su autoría, decía, entre otras cosas: Pascasio era un peón rural que buscaba en el potrero donde trabajaba, cercano a Pan de Azúcar, un caballo ocasionalmente perdido. En esas circunstancias, y para su sorpresa, se encontró con personas desconocidas saliendo de una construcción subterránea que resultó ser una tatucera. Con ese nombre se designaban construcciones subterráneas de la organización sediciosa Tupamaros, que se había levantado en armas contra un gobierno democrático legalmente constituido. Pascasio fue capturado y sus captores Tupamaros enteraron de esa novedad a sus superiores de la dirección central, que comandaba esa organización sediciosa, pidiendo órdenes al respecto. Era diciembre de 1971. La dirección designa a Henry Engler Octavio era el nombre de guerra que usaba, para resolver el caso, que reunido con otros gravitantes tupamaros, resuelven ejecutar a quien resultara ser Pascasio Ramón Báez Mena, inocente y humilde persona, totalmente ajena a la lucha que se libraba. Según documentos oficiales de la época, Pascasio fue engañado, haciéndole saber que le iban a dar una droga para dormirlo y así sacarlo de allí. La droga se la dio el actual doctor Ismael Bassini Campiglia, matándolo intencionalmente por medio de una inyección con una sobredosis de pentotal, el 21 de diciembre de 1971, enterrándosele en el lugar de donde fuera exhumado el 20 de junio de 1972. Pascasio fue el primer desaparecido, aunque su nombre no figure en el memorial del Cerro de Montevideo. Pascasio fue exhumado de su tumba clandestina sin descomunal despliegue publicitario ni rédito político. Pascasio no fue objeto de interés por quienes dicen defender los derechos humanos. Pascasio y su criminal muerte no dieron lugar a ninguna compensación financiera en beneficio de sus familiares. Pascasio y su criminal e intencional muerte por un médico sigue sin la intervención de ningún tribunal de ética médica. Desde el 21 de diciembre de 1971, Pascasio sigue esperando la Navidad de la justicia. Pero hay otro detalle. Como les decía, el 21 de diciembre fue el día que lo ejecutaron a Pascasio. No sé si podríamos llamarle casualidad, yo no creo en casualidades, pero a los 2 días que ejecutaran el 21 de diciembre, a los 2 días, el 23 de diciembre, muere la señora de Pascasio, la concubina de él, aparentemente por causas naturales, aparentemente. Vean el descaro de estos gobiernos a dónde llega, que sabiendo bien todo lo que pasó, tuvo lugar la primera mesa por los derechos humanos justamente en la ciudad de Pan de Azúcar, donde vivía y donde asesinaron a Pascasio. Además, la organización la organizaron esa mesa justamente quienes integraban la organización que lo asesinó, y además lo realizaron el 10 de diciembre de 2010 o 2011, no recuerdo exacto el año, pero sí sé
que fue el 10 de diciembre. Y el 11 de diciembre hacía fecha. Casualmente coincide que al otro día hacía fecha de la desaparición de Pascasio. O sea que fecha del primer desaparecido que no llevaba uniforme ni tenía cargo político, sino que era un peón rural. Hubo quien se benefició con la muerte de Pascasio Báez, y fueron justamente sus asesinos, que recibieron la indemnización que marcaba la ley 18.033, que se conoce como la ley del guerrillero, que les tocó, por supuesto, cuando la famosa amnistía irrestricta, cuando volvió la democracia. Porque claro, habíamos vivido en dictadura. Digo yo, ¿en qué estamos viviendo hoy? Porque de democracia no tiene nada, solo el nombre. Otros hechos delictivos de la guerrilla ligados a delitos más recientes están relacionados también con nuestro patrimonio histórico. Sabido es que los objetos que tiene el nefasto Foro de San Pablo, los objetivos, son los mismos que tenía la guerrilla de la década de los 60 y 70, ¿verdad? Bueno, un político de nombre Carlos Baráibar, que es integrante del oficialismo, en un artículo que publicó hace muy poquito, el 25 de marzo, reconoce que ellos ganaron gracias al Foro de San Pablo. Y lo dice él, que es integrante del oficialismo, y lo publicó en un pasquín, en un diario oficialista capitalino llamado La República, donde dice: en la serie de notas publicadas en La República que hemos denominado ¿Por qué ganamos?, a diferencia del análisis que hicimos en las elecciones del 2010, en que solo nos referimos a motivos de lo ocurrido en el país, en esta ocasión hemos comenzado por el examen de la situación de América Latina, que habilitó que las fuerzas de izquierda y progresistas hayan accedido al gobierno en varios países. Dentro de los antecedentes hemos destacado especialmente el papel que tuvo el Foro de San Pablo, constituido en 1990 a instancias del Partido de los Trabajadores, liderado por Luis Ignacio Lula da Silva. Desde nuestra visión de lo ocurrido de 1990 a la fecha, en la que se pasó de una situación en que solo Cuba tenía un gobierno de izquierda a la situación actual en que hay gobiernos de izquierda y progresistas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Cuba y en otros países, importantes partidos políticos que son fuerzas de oposición y que tienen importantes bancadas parlamentarias se han debido a la coordinación de las fuerzas de izquierda que durante 25 años se ha podido realizar en el Foro de San Pablo. Hasta el presente se han realizado 20 foros y el próximo será en México a partir del 29 de julio de 2015. Eso lo dice un oficialista integrante del gobierno, publicado, como dije, en ese pasquín oficialista, y reconociendo que ganaron gracias a eso. Tenemos que recordar que estábamos hablando de la guerrilla y la guerrilla fue todo orquestado desde Cuba por Fidel Castro. ¿Y qué diferencia hay con el Foro de San Pablo? Que no se levantaron en armas nada más, porque el Foro de San Pablo tenemos que recordar que lo organizaron no solo Lula y su Partido de los Trabajadores, sino Fidel Castro y uno de nombre Frei Beto, algo así, de Brasil, que también es de izquierda. Pero la presencia en la organización de ese foro por parte de Fidel Castro muestra que esa organización es solamente para poder terminar con sus malignos objetivos que tenían desde la época de la guerrilla. No hay otra. Bueno, y como les decía, recordando hechos delictivos de la guerrilla que están relacionados con hechos recientes, les comento que el 16 de julio de 1969, un comando subversivo identificado como OPR-33 roba la bandera de los 33 orientales del Museo Nacional ubicado
en la que fuera la casa del general Juan Antonio Lavalleja. Esa misma bandera que usó el general Lavalleja en la famosa Cruzada Libertadora del 19 de abril de 1825, junto a un puñado de orientales y también algunos extranjeros que colaboraban, bueno, esa misma bandera es la que fue robada. Pero a partir de 2005, el 25 de agosto, día de la declaratoria de la independencia que se llevó a cabo el 25 de agosto de 1825, que también está ligada al general Juan Antonio Lavalleja y a quienes lo acompañaron en la Cruzada Libertadora, bueno, como decía, a partir de 2005, ese día pasó a llamarse Día del Comité de Base. Continuando con los delitos relacionados con el patrimonio histórico, en enero de 2012 fue robada de un museo del departamento de Paysandú la pistola que perteneció al general Lavalleja. Seguimos hablando de cosas relacionadas con el general Lavalleja. A fines de 2012, principios de 2013, hacen tratos el gobierno y una aceitera argentina para instalar la planta procesadora justamente en la playa de La Graciada. Como si no hubiera otro sitio donde hacerlo, ¿verdad? Pero además, como son vendepatria, tanto los del gobierno como la pseudo-oposición, ese predio, que es patrimonio histórico de la nación, se lo vendieron en 3,6 millones de dólares a la aceitera. Literalmente venden la patria. Oficialistas y pseudo-oposición, que se dicen artiguistas, pero se olvidan que están vendiendo la patria, están desconociendo la frase del general Artigas: no venderé el rico patrimonio al vil precio de la necesidad. Y lo peor, que estos lo venden y no es por necesidad, sino porque simplemente son vendepatria, empezando por el intendente Soriano, que no pertenece al oficialismo, pero se comporta igual o peor que el oficialismo. O como el intendente de 33, cuando permitió que hicieran un monumento a la hoz y al martillo, y no como monumento al trabajo, sino como monumento al comunismo. Y se dicen de la oposición. Ah, pero la cosa no termina ahí, sino que en estos días robaron la imagen de la Virgen de los 33, o Virgen de Luján del Pintado. Claro que no fue la original, sino una réplica, pero la importancia de esa imagen está estrechamente ligada con nuestra historia. Y la imagen original es una pequeña talla en madera de origen guaraní del siglo XVIII, confiada a Antonio Díaz, un indio de Santo Domingo de Soriano. Originalmente se encontraba en una localidad denominada Villa Vieja y antes Villa del Pintado. Y no olvidemos que estos regímenes que soportamos, apenas llegan al gobierno, lo primero que hacen es destruir la tradición y los símbolos patrios. La imagen, que tiene 1 metro de alto, fue robada de la iglesia San Antonio de Padua, de la ciudad de Sarandí del Chí, en el departamento de Durazno, el jueves pasado, el jueves 30 de abril. La arrancaron de la estructura donde se encontraba. Y la original está en el departamento de Florida. En el Pintado fue donde estuvo el primer cuartel general del Ejército Oriental al mando de general Lavalleja, y allí fue donde se firmaron y festejaron las leyes de agosto de 1825. Y en Durazno el segundo cuartel al mando del general Rivera. El capitán del ejército José María Olivero, en la revista Armas y Letras número 6, nos aclara que a pesar que muchos piensan que la imagen fue traída por los libertadores, no fue así. Bueno, y ya que estamos hablando de hechos relacionados con la guerrilla, no podemos olvidar algo que se conmemora el 18 de mayo. Y es el asesinato de los 4 soldados el día 18 de mayo de 1972. Sus nombres eran Osiris Núñez, Saúl Correa, Gaudencio Núñez y Jesús Ferreira. 4 jóvenes soldados que tenían su familia y sus hijos chiquitos. Soldados que estaban en una mañana fría haciendo guardia en la puerta de la casa del comandante en jefe y estaban dentro del jeep. O sea que no murieron en combate, no lucharon, sino que fueron asesinados de forma fría y alevosa. Las noticias de esa fecha dicen lo siguiente:
de la publicación del diario que se llama El Diario, o se llamaba, mejor dicho, porque hace tiempo que no está, de fecha 18 de mayo de 1972, les leo algunos párrafos y dice, el título es Los acribillaron desde una combi. El texto, las Fuerzas Armadas perdieron esta mañana 4 jóvenes soldados del batallón de infantería número 13, quienes murieron acribillados bajo una lluvia de balas, sentados en el interior del jeep en el que montaban guardia frente a la residencia del comandante en jefe del ejército, el general Florencio Gravina. Más adelante hay otro título, Indignación entre los vecinos. Y dice el texto, les leo un párrafo nada más. El atentado dejó estupefactos a los vecinos, quienes, como suele ocurrir en estos casos, no comprenden en los primeros instantes lo que realmente ocurre. Y un vecino dice, me pareció que había un camión descargando ladrillos. Eso lo dijo uno de los vecinos del general Gravina. Luego, cuando la prensa se le acerca al general Magnani, rehusó hacer declaraciones a la prensa allí presente y con lágrimas en los ojos dijo, no pienso hacer declaraciones, los hechos hablan por sí solos, allí están, saquen las conclusiones que quieran, no es necesario hablar más. Ni en la guerra, en el frente de batalla se mata así. En la portada de un diario capitalino de ese triste día también dice, acribillados desde un vehículo en marcha, los 4 soldados que montaban guardia frente al domicilio del general Gravina. Murieron en forma instantánea los infortunados soldados. Esperaban en el jeep el relevo, que debía llegar pocos minutos después de producirse el atentado, tomando mate. El vehículo de los sediciosos, una combi Volkswagen, se aproximó a marcha moderada al jeep y rompió fuego cuando estaba a unos 10 metros. Luego siguieron disparando hasta asegurarse de que los soldados habían muerto para perderse de vista rápidamente. Un guardia pudo hacer 2 disparos contra los sediciosos, pero se ignora si alcanzó a herir a alguno de ellos. Después, en una publicación del día siguiente al asesinato, en otro diario capitalino, dice el título, Improvisado velatorio, el himno en voces de condena. Y el párrafo que les leo dice, la presencia espontánea y gravitante del pueblo se manifestó ayer con más vigor que nunca. De hecho, fue el primer acto del velatorio de los 4 servidores de la patria asesinados a mansalva. Y yo agrego que las mujeres sostenían un pabellón nacional mientras cantaban el himno sollozando. En otro párrafo más adelante nos dice el mismo diario, adhesión del deporte. Y dice, en el espectáculo cumplido ayer en el Estadio Centenario a cargo de futbolistas uruguayos y del Club Cruzeiro de Porto Alegre, se efectuó un minuto de silencio en homenaje a los caídos. Estimados oyentes, esto es respeto. En cambio ahora solo vemos barbarie, destrozo a los símbolos patrios, desconocimiento de las fechas patrias y destrucción de la tradición. Y cuando digo respeto me refiero a lo que hicieron los futbolistas y a cómo acompañaron los vecinos, ¿verdad? Tenemos que recordar que justamente en el fútbol fue donde destrozaron el himno nacional cuando lo hicieron cantar a marcha camión, o sea, a ritmo de murga. Para los que no están muy al tanto, por no ser compatriotas, les digo que la murga es lo que utiliza el oficialismo en carnaval para agredir a los otros partidos políticos y a los otros políticos, pero no permiten que se los critique a ellos. O sea que es una herramienta de adoctrinamiento, digamos. Bueno, y ahora continuando con los objetivos desde el gobierno, no con armas, pero sí manipulan las leyes y la justicia desconociendo la separación de poderes y poniendo lo político por encima de lo jurídico, ¿no? Es por esa razón que tenemos prisioneros políticos, porque están cumpliendo con los viejos objetivos los oficialistas.
desde la óptica del Foro San Pablo, o sea, destrozar las Fuerzas Armadas, infiltrándolas y mandándolos presos a los militares, también a policías y civiles que participaron en la pacificación del país. Bueno, y antes de terminar quiero leer una frase de Jordán Bruno Ollenta, y dice: cuando no teníamos libertad, acudimos a la fuerza para conquistarla, y luego escribimos la ley para garantizarla. Hoy que tenemos ley y ley que la garantice, necesitamos la fuerza para custodiarla. Expresión carnal, concreta, viviente de la patria en soberanía son las Fuerzas Armadas. Con ellas ingresa en la historia universal y con ellas perece. Y una frase de Oswald Spengler: siempre es a último momento un pelotón de soldados el que salva la civilización. Bueno, estamos llegando al término de nuestro programa. Como les decía al principio, mi garganta hoy no da para mucho y justamente no hay invitado, así que me estoy forzando bastante la garganta, por eso no completo la hora de programa. Pero antes quisiera recordarles que mañana tenemos el programa de Chile nos necesita. Y bueno, me despido enviándoles saludos a nuestros prisioneros políticos y a sus respectivas familias, y por supuesto también al resto de los prisioneros políticos, como decía al principio. Buenas noches. Y el próximo lunes, nos reencontramos justamente después de las elecciones departamentales. Buenas noches y buena semana. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.